A ver, ¿cuál es el objetivo? Sin duda alguna el objetivo de la marcha, pero ¿cómo está la parte que tiene que ver precisamente con el llamado y la exhortación que en su momento hicieron para que esta marcha tuviese, desde luego, en una esencia y en virtud del grado de afectación del gremio y no la participación o manipulación política que escuchaba en su momento algunos representantes? Correcto. Cuéntanos Bueno, un poco. en primer lugar, cuando se presenta el proyecto de presupuesto en la Asamblea Legislativa, obviamente nosotros lo primero que hicimos fue ser muy atentos a su contenido y percibimos pues que en el mismo se prohíben las revisiones salariales, los aumentos salariales, la aplicación de los escalafones de educación y de salud. En ese momento, el sector del magisterio nos activamos a través de la unidad magisterial salvadoreña. Envío un saludo a los compañeros que conformamos la unidad magisterial salvadoreña y también el saludo para el movimiento, porque los compañeros se montó una conferencia el domingo frente a Catedral y a partir de allí nace un movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora y en ese movimiento nos hemos ido incorporando varias organizaciones y así la unidad magisterial conformada por los principales sindicatos de educación que hicimos ese llamado, entonces nos incorporamos a este esfuerzo de la marcha para el 19 de octubre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos con ello? Lo que pretendemos es que realmente antes de aprobar el presupuesto, se analice, se estudie y que en el caso de los educadores, el escalafón es un escalafón que se aplica cada 5 años ¿Sí? y de forma descendente. Eso significa que no es verdad en algunas declaraciones de algunos funcionarios que dicen que el escalafón es insostenible. ¿Por qué? Hay que hacer un estudio, ¿verdad? El estudio nos va a decir si es o no es sostenible. ¿Bajo qué criterio se aplica? ¿Cuáles son los métodos de evaluación? Muy poco se conoce sobre ello para que alguien tenga derecho, ya sea que por ley, pero sometido también a una evaluación, entiendo yo. Segundo, el otro elemento, ¿qué comprende? ¿Maestros o trabajadores administrativos también? Claro, sí hay para los trabajadores administrativos, los que trabajan en el Ministerio de Educación, también tienen su propio escalafón. Pero yo quiero reiterar, quiero tomar en cuenta unos datos que traigo por acá. El salario inicial del maestro cuando empieza a trabajar es de 595.52. Es para que la población haga referencia el compromiso que tenemos los maestros, el sacrificio en estudiar 3 años, ¿verdad? A veces licenciatura y maestría, para iniciar ganando 595.52. ¿Por qué digo esto? Porque en base a esto aplican el escalafón. Luego en el 2018 y 19 hubo un leve aumento salarial de $100 y en el 2020 otro de $100, sí, son $200 y esos $200 en la boleta aparece como salario complementario. Quiere decir que no está incluido en el salario base de los educadores. Nosotros como Andes 21 de junio, como unidad magisterial, como trabajadores de la educación, hemos dicho que se necesita hacer un diálogo con la comunidad educativa. Nosotros debemos sentar en la base preguntas generadoras, Ernesto, que estas provoquen una reforma educativa que sea viable para el país. Por ejemplo, el ministro de Educación no nos ha llamado, no ha instalado una mesa de diálogo. Okay. Entonces está cerrado. Entonces, pero aquí debemos analizarle y hacer un análisis sobre la educación que tenemos y la educación que queremos. La ley de la carrera docente en el artículo 33 establece un proceso de revisión salarial, llámese al final aumento salarial.
En la misma ley establece en el artículo 24 que es de pleno derecho y obligatorio aplicar el escalafón magisterial. Pero aquí se está dejando de lado esos derechos que la ley nos compete. ¿Qué pasaría si se entremezclan algunos dirigentes políticos o verdad dentro de la marcha? Nosotros, Ernesto, tenemos una comisión coordinadora para la actividad. En la comisión coordinadora hemos sido tajantes y hemos dicho, y como han sido mis declaraciones las que se han como viralizado más en ese tema, e incluso hay algunos que dicen, Montano se opone a qué, y eso no es cierto. Yo hago la aclaración en este medio importantísimo del país, que no es la decisión de Montano, es la decisión del equipo coordinador de la marcha, de no permitir que en la misma sea entorpecida por políticos partidarios, que lo que les interesa es aprovecharse de la multitud de la gente, sacar pecho, porque los medios de comunicación, que con el perdón, porque estoy en uno de ellos, a la hora indicada van a correr a entrevistar al político y no al dirigente de los trabajadores, ni a ver la magnitud de la marcha. Entonces, como que los políticos atraen más a los medios, pero es porque allí hay una suspicacia, es decir, de qué es lo que ellos... Alguien puede tener solo la aspiración política y saca su bandera y se pone al frente, y el dron, cuando le tome la fotografía, va a decir, miren, este es mi movimiento que tengo a nivel internacional, y a comenzar a pedir recursos financieros, algo que se desnaturaliza lo que es la lucha de los y de las trabajadoras. Nosotros estamos claros en eso y hemos dicho que no vamos a permitir en la marcha que políticos reconocidos de cualquier partido no se sumen, o sea, no se metan a la marcha, que dejen que los trabajadores hagamos la lucha, y eso nos va a tener un resultado satisfactorio, porque van a ver que esto no es un movimiento político orquestado por X partido, y ese es el peligro, porque algunos quieren aprovechar ese espacio hasta incluso para ir a pedir firmas de partidos incipientes que están iniciando. Nosotros queremos desde ya dejar un mensaje claro a todos los trabajadores, que participemos todos, porque esto es un espacio para los trabajadores que nos sentimos trastocados, porque no se nos va a cumplir algo que en la ley está establecido. ¿Cuáles otros elementos? Allí pueden tocarse, se pueden afectar algo otros rubros, por ejemplo, el uniforme de los estudiantes, los útiles escolares de los estudiantes, la infraestructura escolar, porque son más de 30 millones de dólares que se le disminuyen al presupuesto de educación. Eso iba a preguntarles, es decir, son 30 millones porque se barajan varias cifras ahí. Sí, pero según lo que presentó el señor ministro de Hacienda son 31 millones de dólares. Pero compensan también otras áreas de redefinición de partidas, decía también. Sí, así dice, pero habrán, por ejemplo, una cantidad de espacios de despidos, cerca de 11,000 trabajadores que se despedirán. Entonces eso significa que cada día hay una precariedad en la clase trabajadora. Eso significa... Ahí está la asignación, perdón, ahí está, ¿verdad? Lo proyectado el año pasado y lo que de este año con relación al próximo, ¿no? Porque son 31 millones. 31. Ajá. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a ver afectados varios rubros en el tema de educación. Por ejemplo, allí no va a haber incentivos en capacitaciones para los profesores, porque si se le ha disminuido y nos exigen calidad de educación, yo siempre he sido crítico, y cuando nos han dicho, ustedes, la generación de maestros de hoy, no sirve. Yo no culpo a los maestros, no nos culpamos nosotros, el culpable es el sistema que nos mal preparó. Cerraron las ciudades normales y de allí el Ministerio de Educación permitió la creación de más de 50 universidades privadas. Ellas empezaron a formar maestros, a mal formar maestros. Entonces, en este momento, no nos pueden echar la culpa, es culpa del sistema educativo. Bueno, ¿por qué no se retiraron los profesores?
la mayoría de los maestros, Ernesto, vivimos con deudas en los bancos, la mayoría. Si nosotros revisamos el personal de los 43,000 docentes, es mentira que todos estemos solventes con nuestro salario. La mayoría le descuentan $300, $200 de préstamos hipotecarios, porque es la única manera en que nosotros podemos adquirir una vivienda o adquirir otro tipo de inmueble o un vehículo. Entonces, la mayoría de los profesores están viviendo, yo lo digo así de una manera sarcástica, le digo, nosotros vivimos de fiado. Porque cuando el maestro tiene su tarjeta de crédito y va a comprar, saca las tarjetas de crédito, eso es comprar de fiado, porque uno no tiene dinero, pero se va enjaranando. Al final no logra salir con las deudas de las tarjetas de crédito. Cuando él se retira, la ley de la carrera docente nos da una compensación de 15 salarios. Esos 15 salarios son aproximadamente $15,000. ¿Y para qué utiliza ese dinero el docente? Para pagar la deuda que tiene en los bancos y en las tarjetas de crédito. Y después se queda con los $304.17, que es su pensión. Por eso muchos educadores no se han pensionado ni piensan pensionarse todavía. Dicen, mientras pueda trabajar y pueda estar, pero aquí viene la reflexión. Muchos de estos compañeros realmente sí necesitan que dejen el espacio. Cuéntame un poco cómo está desarrollándose todo el funcionamiento de estos 9 proyectos y qué impacto está teniendo luego de crearse esta dirección, y de la cual también voy a coronarla un poco en el énfasis que muchos alcaldes y muchos analistas creen que el rol que tú tienes y desempeñas juega un papel muy importante ahora más que nunca en este proceso de país, en la cual se sitúa una nueva cartografía de administración municipal, que es donde directamente hay un foco de atención que se necesita poner. Sí, yo creo que usted ha hecho una muy buena introducción, realmente coincido con su apreciación. Nosotros estamos trabajando cada día con simultaneidad de actividades, de proyectos en distintos lugares del país. Hemos ido mucho más rápido de lo que pensábamos, con muchísimas dificultades porque al país culturalmente le cuesta adentrarse dentro de un nuevo modelo de desarrollo social, que es quizás la prioridad más importante que tiene en estos momentos, el desarrollo de su gente. Y ese desarrollo solo es posible gracias al convencimiento, a la comprensión y sobre todo a la participación de su gente en la construcción de ese futuro, participando en cada una de esas actividades. Si recogemos un poco el insumo cuando se traza ese eje de atención social de parte del gobierno, el presidente en particular, y vemos también el énfasis con el cual tú le inyectas esa energía a este tipo de proyectos, se centra muchísimo en identificar el rol de la familia como tal, ¿no? Muy importante, muy importante. Sin familia, que es una... Mire, obviamente usted me lo ha escuchado durante muchos años, yo creo que el gran problema de la pobreza radica en la desintegración del país, en la falta de ruptura de los embudos sociales que han impedido que la gente se relacione bien, construya relaciones integradoras de desarrollo con la salud, con la educación, con lo laboral, con lo profesional, con la psicología, con el arte, con el entretenimiento. Y como la pobreza nosotros la entendemos como se debería entender hoy día, que va muchísimo más allá de lo económico, y en tal caso lo económico es producto de una capacitación y un desarrollo social, cultural, político, profesional, etcétera, educativo, y de salud, obviamente. Eso es lo que ha faltado. Y la familia, como que si bien está bastante desintegrada, sobre todo los millones que viven en las comunidades, han padecido de un sufrimiento tremendo en condiciones de pobreza, y allí en esas condiciones de pobreza también está inmersa la desintegración familiar. Se han ido tantos, no han podido formalizar. Claro, una familia que es la típica que estaba acostumbrada, en tal caso El Salvador, o que se acostumbró en algún momento y que después se fue
disolviendo y se fue manejando como pudo, donde los abuelos se hicieron cargo, donde los tíos se hicieron cargo, donde la mamá solamente pudo salir adelante y con varios hijos, donde muchos padres hoy no están o están un poco ausentes o bastante ausentes. Entonces, toda esa, nosotros tenemos que recurrir a todos los recursos maravillosos con que cuenta el país, y uno de ellos, para provocar ese desarrollo, uno de ellos es la familia. La familia acompaña a los jóvenes en ese estudio, porque nosotros estamos, estos 10.000 jóvenes que van a ingresar, que es una política pública jamás hecha en el país, hay mucho trabajo en las comunidades. El otro día una colega me decía, ya hemos evaluado la necesidad del país en cuanto a las carreras que necesitan, porque hemos evaluado en función de hemos hecho un sondeo con las empresas. Y eso, si bien es necesario, es una mirada muy, pero muy parcial. ¿Y qué se necesita para que el pueblo pueda desarrollarse? ¿Usted cree que en las comunidades donde viven millones de personas no se necesitan médicos, no se necesitan trabajadores sociales, psicólogos, abogados? O sea, hay trabajo en las comunidades. Esto lo venimos diciendo hace unos años y hoy más que nunca se los puedo asegurar. Tal vez deberíamos, entre todos, tratar de acompañar ese cambio cultural necesario, en donde no se puede formar a un joven pensando solamente en colgar el diploma en la pared y aspirar a trabajar en la Torre Futura, sino también trabajar en las comunidades. Hay trabajo allí, me parece muy bien que quieran aspirar a trabajar en otros lugares, pero hay que aprovechar todo ese conocimiento para devolverlo en las comunidades y aprender, porque hay mucho conocimiento en las comunidades que está esperando ser descubierto. Así que ese es un factor importante también. Usted me habrá escuchado en algunas oportunidades, nunca está de más recordarlo. Yo creo que para combatir la pobreza y para provocar un verdadero desarrollo y la gente pueda salir de esas condiciones, se necesitan 3 aspectos fundamentales. El primero es la voluntad política, que el presidente Nayib Bukele me la ha expresado, se la ha expresado a su pueblo, que es mucho más importante, para poder llevar adelante una política pública de integración y de desarrollo social. Esto es único, es la primera vez que se hace con enormes resultados que se están viendo a pesar del cortísimo tiempo que estamos llevando esto adelante, y con ese apoyo del señor presidente, que lo veo bastante seguido y que permanentemente está acompañando y es sumamente sensible a toda esta dinámica. Segundo, que las instituciones públicas sobre todo creen esas condiciones, ese marco donde la gente pueda llegar a desarrollarse y donde se rompan esos embudos sociales que impidieron históricamente a la gente encontrar mejores condiciones de vida. Y tercero es la participación de la gente. En cada uno de esos aspectos estamos muy bien. ¿Podríamos estar mejor? Muchísimo mejor, sin dudas. Hoy estoy conforme con lo que estamos teniendo apoyos, bueno, del presidente se lo digo, permanente, acompaña, apoya, empuja, mejor imposible. 2, las instituciones públicas, yo le digo, mejor no podría estar me siento muy acompañado, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. Son 2 instituciones enormes. ¿Y esta dirección de Carlos, qué de Carlos Marroquín? Marroquín. Carlos, todavía... ¿Cuál es la diferencia entre ustedes dos? Las diferencias son que, esto intenta... yo creo que Carlos Marroquín maneja sobre todo el tema de tejido social y de los cubos, y nosotros estamos intentando generar toda una política pública que se comprenda cómo se hace para generar masivamente en todos los niveles un desarrollo social, cultural, educativo, deportivo. Yo creo que tejido social es complementario a lo que estamos haciendo nosotros en integración. Sin dudas, si complementamos y si hacemos ese trabajo de manera conjunta, está sirviendo al desarrollo social. De manera aislada no podemos. Con Carlos tenemos una excelente relación. De hecho, tenemos un cubo al lado de la Dirección de Integración en Sacamil. Si pienso que podríamos complementar mucho mejor otro montón de instituciones, sí. Recién estamos
arrancando, llevamos en abril, Sí, arrancamos... ¿pero conectas bien con ellos? O... Sí, pero podríamos hacerlo mucho mejor. Yo creo que nos estamos conociendo también, hay mucho trabajo que él está llevando adelante, muchísimo trabajo, es muy digno el trabajo que ellos están haciendo, muy importante, y nosotros apuntamos a un cambio educativo, a un cambio cultural, a un cambio social, a un cambio en la manera, en la participación en el arte, pero cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de cientos de miles de personas, en todos los ámbitos. El cubo es un ámbito, el cual es muy valioso, pero entendamos que nosotros tenemos que hacer esto del cubo en las escuelas, en las comunidades, en las universidades, en todos los ámbitos, en las iglesias, en todos los ámbitos posibles. Nosotros tenemos que tender a provocar con los abuelos, con los jóvenes. Nosotros abrimos ahora 5 escuelas integradoras, para que tengan una idea, en Sonsonate, Santa Lucía, Chalatenango, San Miguel y en Santa Eduviges, en Soyapango. Allí se dictan una cantidad de actividades para jóvenes, abuelos, que están procurando trabajar en las artes, en las capacitaciones, en tecnología, en psicología y en deporte. Entonces, para nosotros, cada uno de los chicos, el chico que ingresa y que hace el proceso formativo, que antes no tenía ninguna chance, y mire que ahora estamos en 400, pero deberíamos estar en todas las escuelas del país, que es muy importante aclarar esto, porque hay otros cientos de miles que todavía no tienen esas posibilidades. Nosotros tenemos, con la responsabilidad de hacer políticas públicas, crear un ámbito de país en donde todo aquel que quiera desarrollarse, que quiera vincularse y relacionar, digamos, naturalizar una relación con el arte, con la educación, con la salud, con la psicología, con la capacitación, con la universidad, con el trabajo, etcétera, etcétera, que lo pueda lograr. O sea, nosotros eso es lo que estamos haciendo. ¿Se puede lograr en estos 5 años que se proyecta el gobierno? Por supuesto. Lograr sacar a muchas familias de la pobreza. Pero muchísimo. La gente está participando, apostó a esto, empieza a conocer de qué se trata y cómo uno mismo es capaz de construir su propio futuro. Cuando uno empieza, mire, esto es fundamental, cuando uno empieza, siente que está construyendo su propio futuro, empieza a vivir con dignidad y empieza a sentir que aunque no tenga $1000 en el bolsillo, empieza a salir de la pobreza, empieza a construir una vida distinta. La pobreza, vuelvo a repetir, no es solamente tener un empleo y de ahí salimos, porque con un empleo y sin desarrollarse en todos los demás aspectos fundamentales, es muy difícil florecer como ser humano. Y nosotros lo que aspiramos es un florecimiento del ser humano en el ámbito del arte, en el ámbito del entretenimiento, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito político, en todas las posibilidades que tenga un acceso. ¿Cómo cree usted que teniendo un empleo se alcanza? A la economía hay que humanizarla. Los seres humanos somos seres muy complejos, donde hemos crecido, en este país se ha crecido la gente que ha vivido. ¿Y eso es lo que nosotros tenemos? ¿Tú crees que una economía humanizada o vamos buscando humanizarla? No, debemos hacerlo. Para eso está este desarrollo social. Es fundamental. ¿De qué sirve? Sí, es importante tener mayor cantidad de empleos, sin duda. ¿Quién diría que no? Claro. Pero ¿de qué sirve si uno va y se pasa la vida solamente yendo del trabajo a su casa con un salario que apenas le permite? Si usted no desarrolla, no se capacita mejor, psicológicamente no vive distinto, con tantas ataduras, no se relaciona con el arte, no va descubriendo un montón con el deporte y no tiene acceso a todas esas instituciones, no tiene una vida naturalmente en desarrollo. El desarrollo es el producto de todas esas condiciones, ¿no es? Y de esa manera usted va a alcanzar una mejor economía muy probablemente. Interesante.